empecé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Bienvenidos amigos de Matermundi a un programa más de testimonios de esperanza. Hoy tenemos aquí en el programa a Santiago. Él es periodista, es doctor en historia, profesor de religión, entre otras cosas, y bueno, y autor de este libro, ¿no? El silencio en Garabandal, que viene a presentarnos hoy. Y bueno, que esperemos que desentrañen mucha de esta historia, la de Garabandal, que es todavía bastante desconocida por la gente. Pues hola Santiago, hola, y bienvenido. Gracias, Alba. Te doy tu libro. Muchas gracias. Y nada, cuéntanos un poquito para la gente que no conozca este libro, lo primero de todo, el propósito principal que te llevó a ti a escribir el libro. El propósito fue divulgar lo sucedido en Garabandal, ¿vale? En realidad es la editorial la que me lo encargó. Yo hubiera a lo mejor preferido, pensaba que había que escribir un libro sobre Garabandal, que una historia que se tenía que contar, pero no pensaba que yo estuviera, pero bueno, dio la ocasión, dio la circunstancia y dije que sí, ¿no? Y mi intención desde el principio fue escribir un libro que pudiera ser leído, que pudiera ser un relato que pudiera ser aceptable tanto para aquellos que aceptan las apariciones, o sea, las supuestas apariciones de Garabandal, como para aquellos que no, ¿eh? Es decir, que sea apto para todos los públicos. Pues comentas que en el libro es una especie de reconciliación, ¿no? Como una necesidad actual que también tiene la propia Iglesia, de esa reconciliación. Te he escuchado comentarlo, ¿no? Sí, a ver, yo lo que me parece que es la situación en torno a Garabandal es una situación donde hay una cierta división. Entonces, de alguna manera, el saber afrontar eso, es decir, tengo que escribir un relato que pueda ser compartido. Entonces también es una manera de decir, en la Iglesia a todos nos gustaría que no hubiera ningún tipo de diferencia, pero las hay, y yo no puedo ponerme en un bando o en el otro y decir eso tiene la razón. Entonces, en circunstancias en las cuales yo no puedo dar la razón a una parte, no quiere decir eso que tengamos que guardar silencio, aunque el título del libro sea Silencio, pero un secreto que digo es que el título no lo puse yo, ¿no? Pero, es decir, yo quisiera que se pueda hablar. Entonces, realmente es un símil de lo que pasa a veces con otras cosas en la Iglesia en las cuales hay diversidad de opiniones. Tiene que ser compatible que uno tenga una opinión diferente al de otro y sin embargo podamos tratarnos como hermanos. Lo que no puede ser es que lo que no es una postura católica ni cristiana es la del enfrentamiento. Entonces, como yo me he encontrado ante Garabandal con una situación de cierto enfrentamiento, podríamos decir, de cierta división, pues quería escribir un relato que pudiera unir a las partes, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de documentación, ¿no? de este...? A ver, sobre Garabandal se ha escrito mucho, pero precisamente insisto en que no existía un libro, no digo neutral, porque dices, una cierta neutralidad sí, pero aunque se ha escrito con objetividad, pero siempre se ha escrito al final a favor o en contra, ¿no? Entonces eso es lo que yo quería superar y creo que lo he conseguido con este libro. Modestamente, quiero decir, siempre todo es mejorable, no es que digas, no se puede, siempre es superable. Pero es cierto que faltaba un relato, digamos, preciso, porque hay muchos libros con muchos datos, pero con cierto desorden. Entonces faltaba un relato ordenado donde estén todas y cada uno de los sucesos las supuestas apariciones, o los sucesos extraordinarios, o los sucesos de Garabandal. Faltaba un relato ordenado, hay relatos que dan por supuesto muchas cosas, etc. Faltaba también un relato completo. Cuando digo ordenado, por eso, porque sí, algunos dicen, bueno, ha habido supuestamente apariciones durante 5 años, bueno, pero no con el mismo ritmo, no, a veces faltaba precisión, pero faltaba también exactitud y faltaba un relato completo, es decir, que no se deje partes fuera. En concreto, la clave de la polémica en Garabandal, lo que hace que ha habido enfrentamiento, es lo que se llaman las negaciones. Es decir, que ha habido algún momento de la historia en el cual las 4 niñas que supuestamente vieron a la Virgen, en un momento dado negaron negaron la realidad de las apariciones. Entonces, ese suceso, lógicamente, es difícil de explicar, para los que aceptan las apariciones es molesto, lógicamente, para los que no las aceptan
quieren darle mucha importancia, como diciendo sería la prueba de algo. Entonces, a veces se pasa por encima, a veces se hace una interpretación superficial, dando por supuesto que, etcétera, ¿no? Entonces, había que entrar al fondo de ese asunto que divide y dar una explicación que sea coherente y que sea aceptable por todos, ¿eh? Es decir, que tiene que haber una explicación aceptable, no la única y no una explicación como si fuera la verdad, pero sí por lo menos dar unos elementos para que cada uno libremente pues pueda, pero no ocultar cosas. Es decir, que a veces hay relatos incompletos porque faltan cosas por contar y otros porque parece que ocultan cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido yo sí pienso que eso faltaba y que es lo que he tratado de conseguir. Santiago, para la gente que no, porque claro, como nos ve gente en Latinoamérica, imagino que no todo el mundo conoce los sucesos de Garabandal. Para la gente, esa gente que no los conoce, ¿podrías ubicarlos en el tiempo y contextualizarlos? Vale, entonces los sucesos de Garabandal son unas, digo supuestas, claro, el lenguaje humano es muy limitado, porque cuando yo digo supuesto, a veces parece que estoy negando algo. Yo simplemente lo único que digo es que es un fenómeno sobre el cual la Iglesia no tiene un pronunciamiento definitivo y claro, por lo tanto yo no puedo dar por supuesto, entonces existe ese, digamos, deber a la hora de hablar en público, un cierto deber de neutralidad. Había unas supuestas apariciones, unos fenómenos extraordinarios o inexplicables en los cuales hay gente que dice se me ha aparecido la Virgen. Entonces, ante eso, ¿qué postura adoptamos? Cada cual es muy libre y de hecho es casi imposible evitarlo que uno tome partido y diga pues me convence, me parece que sí, que ha desaparecido la Virgen o no me parece. Entonces eso no se puede negar, a nadie se le puede negar el derecho de investigar las cosas por su cuenta y de tomar partido en el sentido de tener una opinión al respecto y actuar Pero cuando estamos explicando el asunto o hablando en comunidad para los creyentes, tenemos el deber de respetar, de acudir a que la Iglesia nos diga si podemos, qué es lo que podemos decir y qué no. Entonces, lo importante es saber que en estas apariciones, como en tantísimas otras, la Iglesia no se ha pronunciado, o mejor dicho, se ha pronunciado con un pronunciamiento de neutralidad. ¿Vale? Entonces, como digo, son unos fenómenos de unas supuestas apariciones de la Virgen María del año 61 al 65, es decir, durante 4 años, pero sobre todo un primer año muy intenso, del 61 al 62, y después ya una cosa más diferente. Entonces, son 4 niñas que supuestamente ven a la Virgen y reciben un mensaje de la Virgen, o 2 mensajes para ser más explícitos. Entonces, ¿cuál es el núcleo del asunto? Pues el núcleo del asunto es que, dada la complejidad del asunto, y en general porque la Iglesia es muy prudente, pues la Iglesia, con unos altibajos, es decir, ha habido diferentes etapas, pero al final, lo que nos importa es que al final la Iglesia, de momento, se pronuncia con un voto de neutralidad, diciendo, no sabemos. La expresión que usa la Iglesia es decir, no consta que esto sea sobrenatural, ni consta que no lo sea. Es decir, simplemente no se pronuncia la Iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que a la hora de hablar sobre cuál es la actitud de los católicos, mejor decir, cada cual puede adoptar la actitud que quiera, pero sí, lo importante es saber que la Iglesia nos dice, digamos, respecto al fenómeno de las apariciones, no hay un pronunciamiento, hay un pronunciamiento de neutralidad. Pero lo que sí ha dicho la Iglesia es que el mensaje que ahí se ha transmitido, sea quien lo transmita, es un mensaje coherente con la tradición de la Iglesia, es un mensaje de penitencia que está bien, es decir, que es un mensaje interesante, porque si no podríamos decir, como somos libres ¿para qué vamos a prestarle atención mientras la Iglesia no nos diga? Entonces la Iglesia hay que saber distinguir entre el fenómeno en sí de las supuestas apariciones, que la Iglesia nos dice, de momento no podemos decir nada definitivo, pero sí existe un pronunciamiento positivo de alabanza del mensaje. Es decir, la Iglesia sí ha dicho, un obispo de Santander, Eugenio Beitia, en el año 65 dijo ese obispo que este mensaje es un mensaje muy bueno, muy coherente y que no hay nada negativo. Por lo tanto, mi conclusión es esa, que lejos de enzarzarse en discusiones sobre si se aparece la Virgen o no se aparece, si la Iglesia tiene una obligación, hay gente que pretende obligar a la Iglesia a que se pronuncie. Bueno, si la Virgen hubiera dicho, o la supuesta aparición hubiera dicho, yo lo que quiero es que se admita que yo me aparezco aquí, entonces por lo menos los videntes tendrían cierta obligación de decir, oye, tengo que convencer a la Iglesia de que aquí se aparece la Virgen. Pero es que la Virgen no dijo eso, vamos, la aparición lo que dijo es, difundid este mensaje de penitencia, hay que hacer penitencia, se hacen muchos pecados, hay que tener devoción a la Eucaristía. Es decir, un mensaje muy coherente con la doctrina cristiana. Por lo tanto, si la Iglesia ha dicho
que ese mensaje está bien y que hay permiso para divulgarlo, pues concéntrate. Si además tú crees que ha habido una aparición y es la Virgen la que dice divulgar este mensaje, si tú quieres ser coherente con tu creencia en esa aparición, pues divulgar ese mensaje, que nadie te lo impide. Entonces, digamos que también lo que yo un poco he descubierto, y hago referencia a eso que he dicho al principio, de que hay que poner paz, es decir, es que realmente este conflicto es absurdo, porque si aún me dijeras, es que yo estoy obedeciendo a la Virgen y tú estás desobedeciendo, pero si es que tú no estás obedeciendo a la Virgen, si la Virgen no te ha dicho que salgas en defensa de sus apariciones. Claro, lo que entiendo, Santiago, por lo que me cuentas, es que más allá de plantearnos si la Virgen se ha aparecido o no, debemos quedarnos con el mensaje. Es que decir, que es evangelizador al final. Claro, a ver, vamos a ver. Si tú estás convencido de que se ha aparecido la Virgen, pues hazle caso. Si la Virgen ha dicho, lo que quiero es que se divulgue este mensaje. Este mensaje dice, hace penitencia, que se está pecando mucho. Bueno, en definitiva, el mismo mensaje que venimos oyendo a la Virgen desde siempre. En Lourdes, en Fátima. En Fátima, haced penitencia, que ya se ofende mucho a mi hijo, que está muy ofendido, que hay que hacer penitencia, que si no, Dios tendrá que castigar al mundo. Bueno, pues igual. En Lourdes, que a veces uno piensa, en Lourdes, la Virgen vino a curar a la gente y ya está. No, la Virgen le pidió a Bernadette que hiciera penitencia. De hecho, esos gestos de rascar el suelo, de comer hierba, incluso de humillarse. Lo primero que pedía la Virgen es hacer penitencia. Siempre es el mensaje de la Virgen en los tiempos modernos. Por tanto, si tú crees que esta es una auténtica aparición de la Virgen, pues haz lo que te está pidiendo. Y si no lo crees, dices, porque nadie te obliga, porque no hay obligación, ni siquiera hay obligación de creer en el mensaje de Lourdes o que la Virgen se apareció en Fátima, ¿vale? Tampoco hay obligación de creerla, ¿vale? Lo que la Iglesia dice nos propone una adhesión humana, de fe humana. La Iglesia, no pide una adhesión de fe sobrenatural a las apariciones de la Virgen, ni siquiera a las aprobadas. Lo que dice es razonable, la Iglesia considera de fe humana, como humanamente probado, que aquí se apareció la Virgen. Por lo tanto, nos pide una adhesión humana. Por lo tanto, si no la quieres dar, no se te pide fe sobrenatural. Entonces, incluso en unas apariciones que no están, digamos, aprobadas como tal, aunque tampoco reprobadas, ¿no? Pues si tú no quieres admitir la aparición, lo que te dice la Iglesia es decir, la Iglesia, lo que se deduce de este mensaje que digo del obispo del año 65 es decir, si tú no quieres admitir la aparición, no la admitas, que nadie te obliga, ni mucho menos, ¿no? Pero sí te aconsejamos que prestes atención a este mensaje, venga de donde venga, admitas la aparición o no, el mensaje es interesante, es coherente con la tradición. Entonces, en ese sentido, se disuelve el conflicto, no hay conflicto, es decir, respecto al mensaje hay unanimidad, o debería haberla. Debería haberla en el sentido de yo difundo este mensaje porque lo ha dicho la Virgen, yo difundo este mensaje o lo admito o me parece interesante, le presto atención porque es coherente con la tradición de la Iglesia. Por lo tanto, en ese sentido, digamos, el trasfondo de este libro sería decir, terminemos con esta división, terminemos con esta polémica que no tiene fundamento. Tú has dicho de tu libro tres cosas, ¿no? Que es ecuánime, completo y conciliador. Explícanos esas tres razones, que son también pueden ser razones por las que la gente compre el libro también. Pues me gustaría. Quizá cuando uno vende una cosa pues tiene que exagerar. Yo creo que es verdad, pero que he conseguido lo que me propuse. Ecuánime en ese sentido que he dicho al principio, que yo no me pongo en un bando, que no trato de dar la razón a unos u otros. Esto, en principio, pienso que es lo que se debe conseguir, porque dice, si quieres que te puedan leer los que están en un bando y los que están en el otro, escribe de manera que no les ofendas. Entonces, en ese sentido es ecuánime, es en el sentido de que no ofende, de que respeta el punto de vista de todos, ¿no? En la medida en que tiene que haber una base en la que podamos compartir, ¿no? En ese sentido pienso que he alcanzado esa ecuanimidad. Eso es una ventaja, pero es un inconveniente. ¿Por qué? Porque es un inconveniente porque también la gente, cuando quiere leer algo sobre algo en lo que está interesado, a veces, más que buscar la verdad, lo que quiere es que le den la razón. Entonces también la ecuanimidad tiene ese inconveniente, que como yo no te doy la razón, a lo mejor no le gusta ni a uno ni le gusta al otro. Y eso, desgraciadamente, es lo más probable, ¿no? Pero yo tengo que ser honesto y decir, yo he querido escribir para todos y honestamente creo que he escrito algo que es aceptable para todos. Lo que pasa es que efectivamente reconozco, y cuando digo ecuanimidad es eso, que yo no le voy a dar la razón, digamos, como a un tonto, no te voy a dar la razón ni a uno ni a otro en aquello que no es razonable, que es en aquello con lo que estáis enfrentados. Pero he dicho, ayúdame, porque me has dicho que era ecuánime, que era completo. Completo en ese sentido que he dicho antes, de que cuenta todo, de que intenta poner por orden, por primera vez, todo aquello que se ha contado de forma muy dispersas y está condensado con bastante orden,
Creo que si uno busca decir qué pasó tal día, pues lo tiene ahí todo bien ordenadito. En ese sentido es completo. Y por último digo conciliador en ese sentido de que pienso modestamente que se puede resolver ese nudo, ese enfrentamiento, que ese enfrentamiento se puede resolver y se resuelve en ese sentido. Por lo menos compartamos aquello que podemos compartir. Podemos seguir divididos o por lo menos, digamos razonablemente separados o diferentes en la opinión acerca de aquello que se puede discrepar y puede haber diferencias sin que eso sea pecado, ¿no? O sea, que yo puedo opinar que se ha aparecido la Virgen y yo puedo opinar que no, y nadie me puede decir que peco si de buena fe estoy en una opinión o en la otra. Pero sí conciliar aquello que es conciliable, que es el mensaje, vuelvo a decir, es decir, que es yo creo que el mensaje vale la pena, aunque no crea en esa aparición, aunque no la acepte, o me reserve la opinión, que nadie me puede obligar a opinar. Pues, de momento no estoy, o sí, ¿no? Y al revés, si yo estoy convencido de que esto viene de la Virgen, también el mensaje es lo que debo centrarme. En ese sentido, pienso que resuelve bastante conflicto, ¿no? Y hablando del mensaje, que hemos hecho mucha hincapié en el mensaje, sí. El mensaje hoy sigue siendo actual. O sea, ese mensaje lo podemos coger en cualquier momento de la historia, sí. Incluso hoy, y nos sigue sirviendo ese mensaje. Sí, bueno, yo como hablamos mucho del mensaje, pero no he leído el mensaje, voy a tomarme la libertad de leerte lo que se llaman los dos mensajes. Es un mensaje dividido en dos partes, digamos, una parte al principio, otra parte al final. Aunque otras de las cosas que yo he descubierto, entre comillas, no he descubierto nada que no sé, pero sí me he dado cuenta de que podríamos hablar de un mensaje intermedio, que también hay un momento que normalmente se ha pasado como un fenómeno, uno de esos sucesos que se llama la noche de los gritos, y en esa noche también hay un mensaje. Lo que pasa es que la gente se ha fijado mucho en las circunstancias en que ese mensaje se transmitió, que una noche especial en la que hubo un fenómeno, que es que las niñas gritaban, etcétera, y la gente se ha quedado con esa, y luego no se ha dado mucha importancia al hecho de que las niñas, dos de ellas en realidad, esa noche pues también después redactaron un mensaje, pero bueno, es un mensaje sencillo. Entonces, el mensaje que se transmitió al principio es el siguiente, ¿no? Dice: hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos, y si no lo hacemos nos vendrá un castigo. Es un mensaje muy sencillo, es el mensaje del año 61. Y al final, el último mensaje, el segundo mensaje, en el año 65, dice lo siguiente: a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debemos evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del Arcángel San Miguel, os quiero decir que estáis en los últimos avisos. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más, pensad en la pasión de Jesús. Entonces, en definitiva, este mensaje se reduce, tanto el primero como el último, a la última frase: debéis sacrificaros más, pensad en la pasión de Jesús. Es decir, es un mensaje que es, como dice el obispo en el año 65, que justamente a raíz de este último mensaje, del segundo mensaje, el obispo de Santander dio esa... Y ya está. Entonces, ¿por qué se ha creado la polémica? Pues por esas cosas que rodean a veces a los mensajes, que a veces la gente se queda con las ramas o se queda coge el rábano por las hojas y no... Entonces, precisamente yo quisiera llamar la atención sobre... A veces se ha dicho que la Iglesia, o la diócesis de Santander, se resistió o se opuso a aceptar los fenómenos sobrenaturales de Garabandal, o supuestamente sobrenaturales de Garabandal, porque el mensaje incluía una crítica. Es decir, yo he leído aquí este mensaje, he leído la parte dogmática o doctrinal, es decir, tenéis que hacer esto. Pero hay una parte anterior que dice: como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Y dice: antes la copa se estaba llenando, porque el primer mensaje terminaba diciendo que la copa se está llenando, la copa de la paciencia de Dios. Dice: antes la copa se está llenando, ahora está rebosando, como diciendo, se sigue pecando mucho. Y entonces dice: los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición, y con ellos llevan muchas más almas. Punto. Y aquí dice lo que he leído antes: a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia, etc. Entonces, hay mucha gente que dice, o que piensa, que es que la Iglesia se enfadó porque dice aquí que los obispos y cardenales muchos van por el camino de la perdición, como si eso fuera inaceptable esto es una crítica a la Iglesia, etc. Bueno, pues
yo no voy a comentar si eso es o no es una crítica, a quién lo es. Voy a comentar el hecho concreto, es que esta alabanza del mensaje que citaba antes del obispo Eugenio Beitia se produce a las 2 semanas de este mensaje. Es decir, mientras la Iglesia hay 3 mensajes anteriores. Los 2 mensajes del primer obispo, del año 61, mejor dicho, los dos pronunciamientos de la Iglesia de Santander, de la diócesis, en el año 61 son de neutralidad. De momento hay que seguir estudiando, no sabemos, esos no, digamos, no es que no sirvan, sino son de neutralidad. Pero en el año 62, este obispo nuevo, Beitia, después de un fenómeno que se llama la comunión visible, hace un mensaje negativo, un mensaje que podríamos decir condenatorio, en el cual dice que los fenómenos de Garabandal tienen una explicación natural, ¿vale? Y se remite a la comisión que estaba estudiando el asunto. ¿Qué pasa? Que nunca se publicó ningún informe de esa comisión, ni se dijo si los fenómenos de Garabandal tienen una explicación natural, ¿cuál es esa explicación? Es decir, no se explicó, ¿vale? Por lo tanto, en el año 62 tenemos una especie digamos, de postura negativa de la Iglesia que dice aquí no hay nada sobrenatural, ¿vale? Y entonces lo que apenas se ha prestado atención a esta segunda intervención del mismo obispo Beitia en el año 65, después del segundo mensaje, es decir, que vuelve a la neutralidad. El obispo dice, respecto a los fenómenos extraordinarios, a las supuestas apariciones, no sabemos. Es decir, que está corrigiendo una postura negativa y vuelve a la neutralidad. Pero es que en ese momento, precisamente, es cuando el mismo obispo hace una alabanza del mensaje. Entonces, a veces uno piensa, pero la gente es que no lee los papeles o qué. Porque si se dice, la Iglesia no aprueba o incluso ha habido momentos de condena porque en el mensaje hay una crítica, dice, pero tú eres tonto o lo siguiente, ¿qué eres? Porque si te estoy diciendo que ese mensaje que supuestamente puede levantar ampollas, porque está diciendo que hay muchos obispos y cardenales incluso que van por el camino de la condenación, entonces ese sería el momento de condenar y de decir aquí no hay nada sobrenatural o esto no me gusta, pero precisamente ese es el momento, el único momento en el cual un obispo de Santander ha dicho este mensaje me gusta, este mensaje es coherente con la tradición, este mensaje es bueno, se puede divulgar. Es decir, que precisamente el momento de mayor alabanza de Garabandal se produce justamente cuando se acaba de decir esto que parece tan inconveniente, ¿no? Y se corrige esa postura que había sido negativa. Entonces uno puede decir, ¿y cómo es posible que a lo largo del tiempo se haya deformado tanto la realidad para el punto de que, digamos, los que, y ahora sí que puedo referirme a 2 bandos, los que defienden que Garabandal, que haya apariciones, que ha habido apariciones y que la Iglesia debe aprobarlas, ¿no? Pues entonces esos dicen que la Iglesia no lo hace porque ha habido una crítica. Pero tú eres... ¿A quién estás intentando engañar? Si precisamente cuando salió ese mensaje es cuando el obispo dijo que esto está muy bien, que esto es un mensaje maravilloso, ¿no? Y lo contrario, es decir, si tú, digamos, no estás de acuerdo, bueno, pues es que la Iglesia no se ha pronunciado negativamente, por lo menos acepta el mensaje. Que a fin de cuentas, si la aparición ha venido a traer un mensaje, si aceptas el mensaje ya me da igual, tienes toda la actividad para mirar las apariciones y convencerte o no, porque lo importante es el mensaje. Entonces, estamos en ese punto. ¿Cómo se explica? No sé si quieres hacerme una pregunta o me la hago yo mismo, ¿no? ¿Cómo se explica que se haya deformado? Pues porque efectivamente es cierto que esta no fue la última intervención. Y ese es el problema, que después ha habido otra intervención eclesiástica desafortunada. Es decir, que después hubo otro obispo que trató de volver a la posición negativa, y de hecho lo consiguió. Pero lo consiguió con, si se me permite un poco la licencia, con malas artes, de una manera imprudente. De una manera imprudente hubo un obispo que desgraciadamente obtuvo esa retractación, es decir, que presionó de alguna manera, pero de alguna manera sí podemos decir, sin necesidad de juzgar a ese obispo, de si hubo una presión o no hubo una presión sobre las niñas para que se retractaran, para que dijeran que no ha habido apariciones. Bueno, pues a esto hay que decir 2 cosas. Primero, que efectivamente hay una irregularidad en el procedimiento. Hoy día sí podemos decir que ese procedimiento no fue conveniente. No hace falta, digamos, meter la mano en la herida y decir se presionó o no se presionó. Bueno, dejemos si se presionó o no se presionó, si las niñas eran libres o no eran libres. Lo que sabemos con certeza era que eran menores de edad. Lo que sabemos con certeza es que cuando se hizo esa retractación las niñas no tenían la edad canónica y ni siquiera la edad legal para hacer una declaración jurídicamente válida. Por lo tanto, estamos seguros de que ese proceso no era válido. No es válido, no se puede dar por válidas las declaraciones de una niña menor de edad. No se puede basar en ellas un juicio. Y segundo punto interesante es que, aunque fuera válida
unas declaraciones de los propios testigos de una aparición, la Iglesia no puede basar el juicio sobre una aparición solamente en las declaraciones de unas personas. Es decir, lo que dice la gente del pueblo, que es una expresión muy natural, decir, lo que pasó, pasó. Es decir, si lo que pasó lo vieron todos, claro que hay unas supuestas apariciones. Solo hay 4 niñas que supuestamente ven a la Virgen, pero hay mucha otra gente que ve otros fenómenos inexplicables, como es que las niñas vuelen, como es que las niñas no sufran ningún tipo de alteración física para un esfuerzo físico como es subir un monte y sin embargo estén, etcétera, etcétera, etcétera. Hay multitud de fenómenos inexplicables. Entonces, si las niñas ahora dicen no hemos visto a la Virgen, vale, ahora explícame los fenómenos inexplicables. Es decir, no todo consiste en que si las niñas pueden haber engañado o no engañado. Bueno, supongamos que las niñas han engañado, pero hay un fenómeno que requiere explicación. Entonces, no se puede decir de un plumazo, como dijo desgraciadamente, digamos, el obispo Puchol, ¿no? Como las niñas han dicho que no hubo aparición, pues no hubo aparición. Como las niñas dicen no hemos recibido ningún mensaje, no hubo mensaje. Eso es una explicación por lo menos incompleta. Entonces, ¿qué pasa? Que la Iglesia fue consciente de ese defecto y en los años 90, por impulso de un obispo de Santander que se llamaba Del Val, Juan Antonio Del Val, quiso rehacer el proceso y de hecho rehizo el proceso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que por eso digo que llegamos a una nueva comisión y una nueva declaración de neutralidad. La Iglesia al final, en el año 91, la comisión diocesana se declara neutral. Dice, en definitiva está diciendo lo que se hizo en los años 68-69 no fue válido, porque aquello fue un proceso irregular, y por lo tanto, al margen de la Iglesia tiene que volver a ser neutral, es decir, no sabemos lo que pasó, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que cuando la Iglesia vuelve al punto de neutralidad, vuelve a ser válido la alabanza del mensaje. Si fuera cierto, como dice el obispo Puchol en el año 68-69, no ha habido mensaje, si no ha habido mensaje yo no puedo alabarlo. Por lo tanto, la alabanza de Beitia del año 65 habría sido anulada. No sé si me explico. Cuando la Iglesia era neutral, pero decía, vale, respecto a las apariciones, neutralidad, pero respecto al mensaje, alabanza, si resulta que la Iglesia dice, es que no ha habido mensaje ni apariciones, todo es falso, pues ya se hunde todo. Entonces, como la Iglesia luego ha corregido y ha vuelto a la neutralidad, se puede dar por supuesto que otra vez es válida la alabanza del mensaje. Esa es un poco la compleja triquiñuela, pero que es realmente así válido, ¿no? Pienso yo. Bueno, para culminar un poquito también te quería preguntar la parte personal tuya. ¿En qué a ti te ha tocado esta historia? Si es que te ha tocado en algo, o tu vinculación a Garabandal en tu fe, ¿no? O en sí. Pues yo tengo que decir que a mí sobre todo yo he aprendido, respetando las distintas posturas y por supuesto teniendo yo una postura que no hace falta que la declare porque no es necesario para nadie, pero evidentemente yo me acerco más a Dios gracias a este mensaje. Es decir, que este mensaje en mí sí me ha ayudado a acercarme a Dios, a comprender que es necesaria la penitencia, que es necesario, pero también a saber respetar la diversidad y respetar a las personas, ¿no? Respetar que tiene que haber respeto que se tienen que cumplir las leyes de la Iglesia, que tenemos que respetar esa neutralidad en lo externo por lo menos, que yo por dentro puedo tener gran devoción y dar muchas gracias a la Virgen porque se haya aparecido o no, pero al mismo tiempo, sobre todo, si estás agradecido, pues cumple el mensaje, ¿no? O sea, que insisto en eso, es decir, lo que hay que romper y hay que acabar es con esa división entre los cristianos. Es decir, tenemos que aprender a convivir en la Iglesia, entonces tendremos que ser lo suficientemente respetuosos con el mensaje, sea de la Virgen o no sea de la Virgen, como para respetarnos unos a otros y aprender a convivir. Entonces, desgraciadamente, no podemos estarnos acusar a unos porque creen o dejan de creer, ¿no? Aceptemos ese mensaje, ¿no? Entonces, yo creo que sí he aprendido sobre todo eso, a convivir y a encontrar ese punto de encuentro, ¿no? Y para la gente que quiera adquirir el libro, ¿cómo se puede...? Pues si buscáis Freshbook, la editorial se llama freshbook.es y vale. Es fácil de encontrar. Espero que ayude a acercarse a un mensaje que vale la pena. Por eso es decir, al que ya está convencido y tal, y no necesita que, por lo menos tiene aquí una exposición completa y sistemática de lo que pasó, y yo espero que le anime a vivir el mensaje. Y al que no, bueno, sí que tengo que añadir, ¿qué particularidad tiene el mensaje? O en caso que, porque claro, dices, aquí hay cosas particulares de Garabandal que en otros sitios no hay. Pues sí, es decir, en Garabandal hay una anuncio de futuro, de que va a haber un aviso, de que va a haber un milagro y que puede haber un castigo. Entonces, en ese sentido, ¿qué aporta de nuevo? Es decir,
hay que saber leer las cosas en su contexto. Es decir, el mensaje en sí mismo solo dice hay que hacer penitencia porque si no vendrá un castigo. Pero tenemos un matiz, que es que Dios en su infinita misericordia viene a ayudar a los hombres. Entonces, ayudar a los hombres, según estas apariciones, que digo, esto entra dentro ya de lo que no está, de lo que la Iglesia, aunque la Iglesia ha hecho una alabanza genérica del mensaje, por lo tanto, si lo incluimos dentro del mensaje, entonces sí. Si incluimos dentro del mensaje de la visión el anuncio de algo futuro, pues vale. Es admisible, es decir, que no hay nada en contra de que se diga que Dios va a ayudar, precisamente para ayudar a la penitencia, para conmovernos a la penitencia, pues Dios va a hacer un aviso, que es decir, que va a mover a todas las personas en su conciencia, en su interior, les va a hacer ver, a ayudar en su examen, va a hacernos ver, comprender todo lo bueno y todo lo malo que hemos hecho y a movernos a penitencia. Eso se llama el aviso. Un aviso, digamos, a nivel mundial, que todo el mundo va a sentirse interpelado. Y después, como para corroborar que esta llamada a la penitencia es verdadera, pues se anuncia un milagro, que es un milagro que tiene que suceder ahí en Garabandal. Como tiene que suceder, pues no... Pero sí, es decir... ¿Y eso cómo encaja dentro de la tradición de las apariciones de la Virgen? Pues yo creo que encaja muy bien. Incluso yo creo que encajaría muy bien con la primera aparición que ha sido aprobada por la Iglesia, que es la de Guadalupe. La aparición de Guadalupe, aunque no hay una invitación expresa a la penitencia, porque la Virgen de Guadalupe no dice un mensaje de penitencia, sino que más bien dice, no tengas miedo de lo que te pueda pasar, de las enfermedades, que yo estoy aquí y soy tu madre, ¿no? Pues eso es. Pero ese anuncio va acompañado por un milagro, que es que la Virgen deja estampada su imagen, y ahí está todavía. Entonces es un milagro permanente. Entonces en Garabandal hay anunciado una especie de cosa parecida a Guadalupe, en el sentido de que se dice, la aparición, o la supuesta aparición, dice que dejará ahí una huella de su presencia, ¿vale? No sabemos, será algo relacionado con la Eucaristía, porque el mensaje de Garabandal hace mucha referencia a la Eucaristía, que la Eucaristía hay que adorar la Eucaristía, a la meditación de la pasión de Cristo. Entonces ahí ya eso queda muy abierto a la libertad de interpretación de cada cual. Yo pienso que en caso de que se produzca este milagro y esta huella que, digamos, quedará ahí para mover a la penitencia, pues digamos, hay mucha gente que en Garabandal se dedica a elucubrar acerca de cuándo va a ser el aviso y cómo va a ser el milagro y cuándo va a ser y tal. Entonces, porque como hay ciertas pistas de que va a ser un jueves, de que tal, y pues entonces la gente se pierde, como digo, toma el rábano por los, se pierde en las circunstancias y se olvida del mensaje. Todo esto, tanto el aviso como el futuro milagro que puede haber en Garabandal, está orientado a movernos a la penitencia. Entonces, si tú ya estás convencido de que hay que hacer penitencia, pues haz penitencia, pero no te has agobiado pensando cuándo va a ser el milagro, cuándo va a ser y cómo va a ser. Entonces, porque te pierdes y te distraes. Y en vez de hacer penitencia, estás elucubrando sobre... Entonces, por eso digo que a veces es muy importante centrarse, y por eso digo que el mensaje, céntrate, ¿no? Céntrate y haz penitencia. Entonces, claro, si se me pide un poquito de elucubración, que digo, es completamente... Yo sí elucubraría, yo creo que el milagro de Garabandal sí podría consistir en una especie de emulando o comparando con lo que pasó en Guadalupe, es decir, que sí sería una especie, digamos, de holograma, o no digamos holograma, pero sí de un signo que haga evidente que Cristo ha muerto por nosotros, por eso la pasión, y que Cristo vive en la Eucaristía. Entonces, algo podría ser algo de lo cual cuando tú llegas ahí y lo ves, de la misma manera que la tilma de Guadalupe te hace evidente que la Virgen está ahí y que es tu madre, pues que te haga evidente que la pasión de Cristo, que Cristo ha muerto por ti, por tus pecados, que Cristo vive en la Eucaristía, y todo ello, pero digo, insisto, todo ello para que te ayude a hacer penitencia, es decir, pues voy a arrepentirme de mis pecados. Entonces, en ese sentido, si tú ya lo has conseguido y ya eres cristiano y católico y tal, pues ya no necesitas el milagro de Garabandal, claro. Lo que necesitas es hacer penitencia. Entonces, en ese sentido, por eso creo yo que tenemos la clave para la solución. De hecho, yo hubiera querido titular el libro La solución al misterio, es decir, quizá un título más neutral, silencio, pues bueno. Pero sí, es decir, este misterio, incluso esta pelea, esta discrepancia que hay sobre Garabandal, pues tiene solución, y la solución está en el mensaje, es decir, hagamos penitencia y no discutamos sobre cuándo va a ser el milagro o si ha habido o no tal las apariciones, ¿no? Muy bien, Santiago, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Y nada, bueno, para vosotros amigos de Mater Mundi, para los que no conozcan el libro, pues os recomendamos que lo compréis, y que si estáis más interesados en esta historia, pues este libro está muy bien documentado para, pues como ha dicho Santiago, ¿no? Para los que creen y para los que no creen. Al final es una visión un poquito amplia de la historia, y bueno, os animamos a que descubráis un poquito más de Garabandal de la mano de Santiago.
Y bueno, os animamos también a que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, en redes sociales, y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.